y empezamos. Así no me demoro. Bien, yo estaba limpiando la pieza, al dar la vuelta me acerqué al diván y no podía acordarme si lo había limpiado o no. Como esos movimientos son habituales e inconscientes, no podía acordarme y tenía la impresión de que era ya imposible hacerlo. Por lo tanto, si he limpiado y me he olvidado, es decir, si he actuado inconscientemente, es exactamente como si no lo hubiera hecho. Si alguien consciente me hubiera visto, se podría restituir el gesto, pero nadie lo ha visto, o si lo ha visto inconscientemente, si toda la vida compleja de tanta gente se desarrolla inconscientemente, es como si esta vida no hubiera existido. Nota del diario de Tolstoy del 28 de febrero de 1897, que es el autor de Ana Karenina, que mencioné antes, de diciembre de 1915, página 354, en cuanto a la automatización de las acciones. Alguien que realiza algo tan automáticamente, o vieron que hay veces que hacemos algo tan automático que decimos, Sí, me corté haciendo lo que hago todos los días. Como es tan automático, es inconsciente el movimiento, lo estoy haciendo sin pensar, entonces por ahí es cuando digo, bueno, me corté o tuve el accidente o me pasó esto. Sí, claro. cerrando con la idea de la automatización, no solo del lenguaje, sino de las acciones. Así la vida desaparece transformándose en nada. La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esta vida no hubiera existido. Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso, eh, existe eso, se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Acá vuelve la idea de la representación de la imagen, que se los remarco. Los procedimientos del arte son los de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Lo que ya está realizado no interesa para el arte. Y acá marco y hago lo mismo que con la otra frase, que esta es importante, se las capturo en el grupo. Yo me descargué el PDF y estoy Marcando. haciéndome Exacto. esas mini PDF Sí, para no porque perderlas de vista. es un texto un poco complejo de abordar, no es tan simple. Acá. Bien, la finalidad del arte justamente es dar la sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Por eso la importancia de la imagen. Los procedimientos del arte son los de la singularización, no los de la automatización. Es decir, que el arte vendría a singularizar un objeto, a remarcarlo, a ponerlo delante de la vista, a hacerlo consciente, a hacerlo opuesto a lo que es automatizar y no ver, y no percibir. El arte viene a hacer de un objeto universal algo singular y particular de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, aumentar la dificultad, la duración de la percepción. El acto de percibir es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El fin, acá lo que está diciendo, el fin del trabajo artístico sobre un objeto es que sea percibido. Acá está la idea que podemos desprender. Si yo voy a singularizar un objeto, lo voy a poner adelante con la economía de sus formas. Voy a hacer que esté presente y que nada lo tape, como la selva espesa de lo real, que nada lo oculte, que eso sea lo que se vea, porque quiero que sea singular, porque quiero que sea único y porque quiero que se perciba, es justamente el proceso artístico que estoy haciendo con el objeto. Lo singularizo y lo pongo a la vista para que otro lo perciba y para que esa percepción sea duradera, no sea ni inconsciente, es decir, automatizada, ni breve, duradera.
El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de devenir histórico? Aquello que nunca termina de suceder, que siempre está sucediendo porque es un proceso. Acá lo aplicamos al objeto, el devenir del objeto, el objeto que siempre está sucediendo, que es un proceso que dura en la percepción. Lo que ya está realizado no interesa para el arte. Es decir, que el arte viene a ser la construcción del objeto, del arte, el trabajo, algo que permita una percepción duradera. El arte debe durar, debe devenir, debe seguir el proceso. ¿Se entiende esta idea? Así es. Tiene que ver con la perdurabilidad de la percepción y de la singularización de ese objeto que estoy trabajando para que no pase desapercibido, para que sea percibido, para que no sea una mera operación algebraica de automatización y que sea distinto en cuanto a cómo lo singularizo. Y lo pongo adelante para que todos lo perciban, pero esa percepción tiene que durar en el tiempo. Ahí están unas ideas, todo lo que habló de la automatización y del sentido del álgebra y de la reducción del lenguaje, era para llegar a este punto particular. La vida de la obra poética, la obra de arte, se extiende de la visión al reconocimiento, de la poesía a la prosa, de lo concreto al abstracto, del Quijote hidalgo pobre e ilustrado, que lleva inconscientemente la humillación de la corte del duque, al Quijote de Turgenwich, imagen amplia pero vacía de Carlomagno a la palabra corol. A medida que las obras y las artes mueren, van abarcando dominios cada vez más vastos. La fábula es más simbólica que el poema, el proverbio es más simbólico que la fábula. Es por este motivo que la teoría de Potemnia era la menos contradictoria en el análisis de la fábula que él había estudiado exhaustivamente, pero ella no cuadraba a las obras artísticas reales, por lo cual el libro de Potemnia no podía concluirse. Como se sabe, las notas sobre la teoría de la literatura fueron editadas en 1905, 13 años después de la muerte del autor. En este libro, lo único que Potemnia elaboró totalmente es la parte concerniente a la fábula, en cuanto a la construcción simbólica. Pero sí nos queda, y es importante, la idea que retoma este autor, Slovinsky, en relación a Potemnia, de la construcción de la percepción y de la perdurabilidad de la percepción y la singularización del objeto en la producción del arte o de la obra artística. Estos percibidos muchas veces comienzan a hacerlo por un reconocimiento. El objeto se encuentra delante nuestro. Nosotros lo sabemos, pero ya no lo vemos. Por ese motivo, no podemos decir nada de él. En arte, la liberación del objeto, del automatismo perceptivo, se logra por diferentes medios, y esto nos va a interesar, que es cómo hago para que este objeto, igual a otros objetos, se vea, porque es distinto. En este artículo deseo indicar uno de los medios de los que se servía casi constantemente Tolstoy, quien, según la opinión de Merejkovsky, parece representar los objetos tal como los ve en sí mismos sin deformarlos. El procedimiento de singularización de Tolstoy consiste en no llamar al objeto por su nombre, sino en describirlo como si lo viera por primera vez y en tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez. Además, en la descripción del objeto no emplea los nombres dados generalmente de sus partes, sino otras palabras tomadas de la descripción de las partes correspondientes a otros objetos. Tomemos un ejemplo. En el artículo "Qué vergüenza", León Tolstoy singulariza en esta forma la noción del látigo: desnudar a la gente que ha violado la ley, hacerlos caer y golpearlos con vergas en el trasero. Unas líneas después, azotar las nalgas desnudas. Este pasaje está acompañado por una observación. ¿Y por qué justamente este medio tonto y salvaje de hacer mal en lugar de otro? Por ejemplo, pinchar la espalda u otro lugar del cuerpo con agujas, apretar las manos o los pies con torniquetes o algo semejante. Que se me disculpe este ejemplo algo grosero, pero es característico de los medios utilizados por Tolstoy para llegar a la conciencia.
El azote habitual se singulariza tanto por su descripción como por la propuesta de cambiar su forma sin cambiar la esencia. Tolstoy utiliza constantemente el método de singularización. Por ejemplo, en Stomer, el relator es un caballo y los objetos son individualizados por la percepción otorgada al animal, no por la nuestra. He aquí cómo concibe el derecho de propiedad. Comprendí muy bien lo que decían acerca de los azotes y del cristianismo, pero quedó completamente oscura para mí por aquel entonces la palabra su, por la que pude deducir que la gente establecía un vínculo entre el jefe de las caballerizas y yo. Entonces no pude comprender de modo alguno en qué consistía aquel vínculo. Solo mucho después, cuando me separaron de los demás caballos, me expliqué lo que significaba aquello. En esa época no era capaz de entender lo que significaba el que yo fuera propiedad de un hombre. Las palabras mi caballo, que se referían a mí, a un caballo vivo, me resultaban tan extrañas como las palabras mi tierra, mi aire, mi agua. Embargo, ejercieron una enorme influencia sobre mí. Sin cesar pensaba en ellas y solo después de un largo trato con los seres humanos me expliqué por fin la significación que les atribuyen. Quieren decir lo siguiente: los hombres no gobiernan en la vida con hechos, sino con palabras. No les preocupa tanto la posibilidad de hacer o dejar de hacer algo, como la de hablar de distintos objetos mediante palabras convencionales. Tales palabras que consideran muy importantes son sobre todo mío o mía, tuyo o tuya. Las aplican a toda clase de cosas y de seres, incluso a la tierra, a sus semejantes y a los caballos. Además, han convenido en que uno solo puede decir mío a una cosa determinada, y aquel que puede aplicar el término mío a un número mayor de cosas, según el juego convenido, se considera la persona más feliz. No sé por qué las cosas son de este modo, pero me consta que son así. Durante mucho tiempo traté de explicarme esto, suponiendo que redundaba en algún provecho directo, pero resultó inexacto. Personas de las que me llamaban su caballo ni me montaban siquiera, y en cambio lo hacían otros. No eran ellos los que me daban de comer, sino otros extraños. Tampoco eran ellos los que me hacían bien, sino los cocheros, los herreros y por lo general personas ajenas. Posteriormente, cuando hube ensanchado el círculo de mis observaciones, me convencí de que no solo respecto de nosotros, los caballos, el concepto mío no tiene ningún otro fundamento que un bajo instinto animal, que los hombres llaman sentimiento de derecho o propiedad. El hombre dice mi casa, pero nunca vive en ella. Tan solo se preocupa de construirla y de mantenerla. El comerciante dice mi tienda, mi pañería, por ejemplo, pero no utiliza la ropa del mejor paño que vende en ella. Hay gentes que llaman a la tierra mi tierra, pero nunca la han visto y jamás la han recorrido. Hay hombres que llaman a algunas mujeres mi mujer, mi esposa, y sin embargo éstas viven con otros hombres. La gente no busca en la vida hacer lo que ellos consideran el bien, sino la manera de poder decir mío del mayor número posible de cosas. Ustedes piensen que está hablando la percepción de un caballo. Puso en la percepción de un caballo el Qué punto fuerte, de las qué fuerte. representaciones que tienen los pronombres posesivos, personales y posesivos. De esta manera, algo común lo singulariza, pero porque lo está describiendo desde una perspectiva totalmente distinta. Es el trabajo que hace con el objeto, porque a ver, mi, mío, tú, tuyo, los pronombres son de uso cotidiano y de significación ocasional. Todos lo sabemos tanto que lo olvidamos. Pero utiliza el recurso de poner delante de nuestra vista algo que, si mi casa es cierto, y no, ¿cuándo te encuentro en tu casa? No, nunca, jamás me va a encontrar en mi casa, a mí nunca. Es tal cual está expresado. Claro, no, claramente en el texto hay una intención de crítica hacia Sí, lo que el hombre considera suyo y por qué y para qué.
Exacto, sí, sí, a la cuestión de la Pero acumulación, del materialismo, lo está tal poniendo, cual, tal sí, sí, cual. lo está poniendo, pero fíjense cómo, Qué mejor que ponerlo en la boca de un caballo para no hacer de ese razonamiento eh, autora a otro ser humano, ¿no? pero si lo hubiese puesto en boca de otro ser humano, no hubiese tenido el peso, la singularización que tuvo poniéndolo en la percepción de un animal. Tal cual. Qué Eh, maravilloso. Ahora estoy persuadido de que en esto estriba la diferencia esencial entre nosotros y los hombres. Por tanto, sin hablar ya de otras prerrogativas nuestras, solo por este hecho podemos decir con seguridad que entre los seres vivos nos hallamos en un escalón más alto que los hombres. La actividad no de los hombres, al menos de los hombres con quien tuve trato yo, se traduce en palabras, mientras que la nuestra se manifiesta en hechos. O sea, y claramente pone, particulariza, singulariza dos oposiciones, la capacidad realizar cosas de los hombres a través de las palabras, que se los mencioné el jueves pasado cuando hablamos de pragmática, prometer, bautizar, que son verbos performativos, que acciones que se hacen a cabo a través de las palabras, y la percepción del animal. Nosotros actuamos, pero el hombre actúa hablando, el peso que tienen las palabras. Al final, el relato el Ah, lo caballo vimos lo en vimos la otra, en el en la otra jueves. materia, pero es No lo vi bien. imposible, claro, es imposible que yo no vaya y venga en este sentido porque está haciendo referencia a eso. Al final del relato, el caballo ya ha muerto, pero el modo de narración, el procedimiento, que es singularizar la percepción, no cambia. El cuerpo de Serpulhovsky, que había andado, comido y bebido por el mundo, muerto en vida, fue sepultado mucho después. Su piel, su carne y sus huesos no sirvieron para nada, lo mismo que desde hace 20 años su cuerpo muerto en vida. Había sido un grandísimo estorbo para la gente. El entierro fue una complicación más. Hacía mucho que nadie lo necesitaba. Hacía mucho que constituía una carga para todos. Sin embargo, otros muertos en vida como él juzgaron conveniente el enterrarlo, vestir su obeso cuerpo, que no tardó en descomponerse, con un buen uniforme, calzarlo con buenas botas, depositarlo en un féretro nuevo, con borlas en las cuatro esquinas. También creyeron oportuno colocar el féretro nuevo, con borlas, perdón, colocar el féretro nuevo en una caja de plomo, trasladar sus restos a Moscú, donde desenterrarían otros restos humanos para dar sepultura a este cuerpo putrefacto, cubierto de gusanos, con su uniforme nuevo y sus botas lustrosas. León Tolstoy, Obras, Aguilar Madrid, y acá está la página donde está sacado. Vemos así que al final del relato el procedimiento está aplicado fuera de su motivación ocasional. Tolstoy ha descrito todas las batallas de guerra y paz mediante este procedimiento. Estas batallas son presentadas ante todo como hechos singulares. Dado que las descripciones son muy extensas, no las citaré aquí. Sería necesario copiar una parte considerable de esta novela en 4 volúmenes. Los salones y el teatro eran descriptos de la misma manera. Si leyeron Ana Karenina de Tolstoy, tiene este procedimiento también. Es una extensa novela, pero magnífica, eh, de una dama de sociedad que termina enamorándose de un joven y toda esta historia de amor, que no voy a dar más detalles porque está muy buena para leerla, que trabaja con este procedimiento de singularización y las descripciones que nunca te cansan porque en realidad son únicas y particulares. Ejemplo, el centro de la escena estaba hecho de tablas uniformes. A ambos lados, unos cartones pintados representaban árboles y en el fondo había un lienzo extendido. En medio de la escena se veían unas muchachas sentadas con blusas rojas y faldas blancas. Una muy gruesa, un traje blanco de seda, se hallaba sentada en un banco muy bajo, detrás del cual había un cartón verde pegado. Todas cantaban. Cuando acabaron aquella canción, la muchacha del vestido blanco se acercó a la concha del apuntador y un hombre con peñacho, puñal y calzones de seda que ceñían sobre esas piernas fue hacia ella y comenzó a cantar haciendo gestos con las manos. El hombre de los calzones ceñidos cantó solo y después cantó la muchacha. Ambos callaron y se oyó la música.
Entonces el hombre tomó la mano de la muchacha vestida de blanco esperando el compás para empezar la parte que, tenían que cantar juntos. Ambos cantaron y los espectadores aplaudieron y lanzaron gritos. Y aquel hombre y aquella mujer que representaban a unos enamorados sonrieron y agitaron las manos. El segundo acto representaba unos monumentos. En el lienzo había un agujero que figuraba la luna. Habían levantado las pantallas de la batería, las trompetas y los contrabajos empezaron a tocar. Por la derecha y la izquierda salieron muchas personas vestidas con mantos negros que llevaban una especie de puñal. Todos empezaron a agitar los brazos. Después llegaron corriendo otras personas y arrastraron a la muchacha que el primer acto vestía de blanco y en el segundo de azul. Cantaron con ella durante largo rato. Finalmente la arrastraron detrás de los bastidores, desde donde se oyeron 3 golpes contra un objeto metálico. Entonces todos se arrodillaron y entonaron una oración. Varias veces todo esto fue interrumpido por los gritos entusiásticos de los espectadores. Todo esto, fíjense que es una descripción, pero que a diferencia de otras descripciones que están puestas para demorar el tiempo, estas parecen contar hechos únicos, singulares y sumamente importantes. Esta es la técnica o el efecto que logra en esta singularización, hacer que la percepción pase adelante, que el objeto sea el visible ante la vista del receptor, del lector, y que la percepción sea duradera. ¿Se entiende la idea? Por eso lo elige como ejemplo. La misma técnica para el Y tercer es acto. distinto del ejemplo del caballo. No, es distinto, sí, sí, porque en el ejemplo del caballo pone la percepción de cómo un animal entendería el uso de los pronombres personales de las personas. Imposible, porque claramente el peso del pronombre mí es comprensible solo desde la construcción y la representación del ser humano, no desde otra construcción o desde otra forma de pensar el mundo, de la posesión Al que menos hace como lo la conocemos palabra. hasta ahora. Claro, como lo conocemos nosotros decimos que algo es nuestro diciendo que es nuestro, usando el nuestro, el pronombre posesivo, nuestro. Justamente, no. El peso del significado de esa palabra está en el contexto comunicacional, no hay manera de definirlo de otra forma. Bien, ya Tolstoy describe, además quiero cerrar más o menos con la idea acá. En el cuarto acto, un diablo cantó en escena agitando una mano hasta que se separaron las tablas que pisaba y le dejó caer allí. Tolstoy describe de la misma manera la ciudad y el tribunal en Resurrección. En la Santa Creuser describe así el casamiento. Y está toda la cita, que es sumamente interesante para leer. Pero este procedimiento de singularización no pertenece exclusivamente a Tolstoy. Si me apoyo en un material tomado de este escritor es por una consideración puramente práctica, ya que estos textos son conocidos por todos. ¿Qué quiere decir? De la misma manera que las imágenes son tomadas por otros y son reescritas, los procesos de escritura también. Y con esto cierro, acordémonos que vamos en la página 8 de 12, así lo terminamos en la clase que viene. Juan José Saer, escritor santafesino, muy conocido por su trama lenta y descriptiva, toma el procedimiento de la descripción de otros 2 escritores. Uno de ellos es Creo que te Fuller. aprovechaste mucho Lo que también. se llama las Dale, influencias. me vas a caer todo. Vos no sos como la luz. Ahí está. Lo que se llama las influencias. Todo escritor se ve influenciado por la escritura o las técnicas narrativas de otros escritores, inconscientemente, porque todo escritor es primero un gran lector, dice la frase. Como lectores, nosotros vamos nutriendo nuestro caudal cultural a través de las lecturas de otro. Inconscientemente trasladamos esas estructuras a nuestros propios escritos. Cuando dice que Tolstoy en realidad no es el creador de esta técnica o esta singularización, sino que la toma de otro, es lo mismo que le pasa a Saer cuando dice que él se ve influenciado por Fulner en la técnica descriptiva que utiliza y que la reproduce o la reescribe dentro de sus obras. Esta imagen de la que empieza hablando
el texto, el arte como artificio, es justamente la imagen se va tomando. Se van tomando y se van reescribiendo. Las técnicas se van tomando y se van reescribiendo. Por eso Borges va a terminar de decir que el Martín Fierro es tan artificial, es una obra tan artificial y un género tan artificial como cualquier otro, porque toma técnicas, porque toma técnicas narrativas, técnicas poéticas, figura, métrica y rima de otros muchos escritores para terminar siendo Martín Fierro que todos conocemos. La originalidad está en cómo lo reescribe y cómo hace que la percepción sea perdurable como objeto de arte artificial y no en las imágenes técnicas y formas de escritura que utiliza, que en realidad las está tomando otros movimientos. Y así construye una idea de artificial, que tiene que ver con recrear algo desde una perspectiva o desde un punto, a ver, lo voy a usar en palabras del autor, predicar sobre un sujeto totalmente diferente, recrear, pero tiene que ver con una construcción pura y exclusivamente humana, artificial. No, no es natural, no nace de la nada, no es el origen o la génesis de algo, sino que es un No es cúmulo. original eso. Lo original está en la reescritura y la recreación de técnicas ya existentes. Pero, como obra, va a decir Borges, el Martín Fierro es la Biblia de la literatura argentina. No, es una muy buena obra, artificial como cualquier otra muy buena obra. Bien, terminamos la clase que viene de leer las 4 páginas que nos quedan de este ensayo del arte como artificio y nos metemos en la clase que ya está cargada en el Drive con esas lecturas que propongo de Humberto Eco de este cuento y un trabajo para ir cerrando la mitad del año. ¿Dudas hasta acá que hayan quedado? No, no es. Por mi No, parte, no. Bueno, no, profe. No, profe, ninguna. miércoles que viene empiezan ustedes con la muestra de sus trabajos, terminamos de leer y empezamos con la clase que ya está planificada. Nos vemos de manera presencial. Excelente. Sí, Nos Ceci. vemos, profe. Y nos vemos mañana a 7:10. Bueno, Ok. Noé, yo para la próxima clase tengo que hacer algo. No, por ahora no. Sí, el próximo trabajo ya está incluida. Vamos a hacer unas clases de tutoría con vos y con Cami Bueno, para lo anterior, lo previo a lo que vimos antes de que vos ingreses al grupo, y después de ahí sí les voy a pedir el trabajo a las 2. bueno, perfecto. Bien. Así que nos vemos entonces mañana. Mañana. Nos vemos Dale. Nos vemos, mañana. profe. Chau, chau. Chao, Chau, hasta chicos. mañana. Chau.